Así que estoy seguro de que sabes que la sangre es bastante importante, ¿verdad? Quiero decir, si ves que alguien ha perdido sangre en la parte inferior, por lo general no es una buena señal. Pero ¿por qué es tan importante la sangre? Bueno, en los próximos videos te mostraremos cómo. Especial, este increíble líquido rojo es su sangre, está compuesta de plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En este video veremos los glóbulos rojos. Estos también se conocen como eritrocitos y, de hecho, tiene muchos en solo uno. Gota de sangre. Hay alrededor de 5 millones de sangre roja. Células en las que solo viven 120 días. Tu torrente sanguíneo y cada segundo tu cuerpo produce 2.5 millones de glóbulos rojos nuevos para reemplazar las células muertas viejas. Está bien, te escucho decir que es genial. Tenemos muchas de estas células, que hacen realmente bien. Tienen una función muy importante y es transportar oxígeno. Alrededor del cuerpo, cada célula del cuerpo necesita oxígeno para llevar a cabo la respiración aeróbica y liberar energía. Tomamos oxígeno en nuestros pulmones cada vez que inhalamos, pero algo tiene que recoger ese oxígeno y llevarlo a todas las demás células del cuerpo, y ese es el trabajo de los glóbulos rojos. Y sabes lo que hacen un muy buen trabajo, y eso es porque tienen todas las adaptaciones especiales necesarias para llevar a cabo este papel tan importante. En primer lugar, tienen una forma de disco bicóncava. Esto básicamente significa que se ven como un propio actor atascado que ha sido aplastado en el medio. Esto les da una gran área de superficie para absorber oxígeno muy rápidamente. Otra adaptación es que no tienen núcleo. Piénselo, no sería útil en un globo ocupando espacio adicional con un núcleo grande, cuando podría usar ese espacio para transportar aún más oxígeno. Una adaptación asombrosa, pero la mejor adaptación de todas es que contienen la proteína de transporte hemoglobina en los pulmones, que se une con oxígeno para convertirse en oxihemoglobina. Como la sangre roja, las células viajan por el cuerpo, liberan este oxígeno de la oxihemoglobina a los tejidos que respiran, pero hay más oxihemoglobina. También es lo que le da el color rojo característico a los glóbulos. Pueden ver que los glóbulos rojos son células muy especiales. ¿Sabías que uno de los asesinos más grandes del mundo, el parásito de la malaria, invade y destruye las células sanguíneas, y es por eso que es una enfermedad tan grave de contraer? Y, sin embargo, aunque son tan importantes, los glóbulos rojos constituyen solo una parte de tu sangre. Tengo más lecciones para ti en las otras partes. Una pregunta rápida para ver si has estado prestando atención. ¿Cuántos glóbulos rojos ha producido tu cuerpo durante los últimos 2 minutos de este video? Pausa el video ahora mientras lo resuelves y haz clic juega cuando estés listo para él. Respuesta: la respuesta es 300 millones de células. Date una palmadita en la espalda porque eso es un montón de celdas. Si te gustó el video, dale manita arriba y no olvídate de suscribirte. Comenta abajo si tiene alguna pregunta. ¿Por qué no echa un vistazo a nuestro